nosotros no le hacemos mucho a la ranchera, pero sí vamos a hablar de un tema vamos a hablar de ese tema. Ocupa. Giselle Mata, psicóloga, y Belisario Solano, abogado, porque mencionábamos la cantidad de casos de abusos con menores, en muchos casos víctimas de abusos sexuales, que se están presentando en el país, y muchas veces el círculo cercano, mamá o papá, son los últimos en enterarse. O si se enteran, se hacen de la vista gorda. Y eso queremos abordar. Entonces, Giselle, empecemos por ahí. Son los últimos que se dan cuenta de los abusos hacia sus hijos. Fíjate que en esto me encanta el tema. Me produce muchísimo dolor, pero es una realidad nacional. ¿Por qué somos los últimos en saberlo? Bueno, por varias razones. Primero, creemos que es incapaz un familiar, es incapaz el papá. Somos papás muy ocupados, no estamos en la casa. Hay muchos mitos alrededor de todo esto, ¿verdad? Que la chiquita se insinuó, que en muchos lugares he encontrado que se cree que es un derecho del hombre de acosar a la mujer, ¿verdad? Entonces, todo eso invisibiliza el problema. Además de que no nos damos cuenta porque los niños están atemorizados, sienten vergüenza de denunciar una cosa de estas. Me he encontrado con chicas que me dicen, yo nunca hablé porque mi papá era el proveedor de la casa. Entonces, si yo denunciaba, ¿qué iba a pasar? ¿Quién nos iba a alimentar? ¿Quién nos iba a mantener? Entonces, hay mucho alrededor, mucho mito con respecto a esto. Pero definitivamente yo soy del criterio que ya que tenemos una vida tan atareada los papás, que tenemos que trabajar, que todo, no podemos descuidar a nuestros niños. Estamos descuidando a nuestros niños. Tenemos que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Pero así tenemos que pasar. Pareciera más que en estos casos, o en muchos, Belisario, uno duerme con el ojo abierto, pero es que el enemigo está muy cerca. Está dentro, quizá dentro de la casa. No, sin duda. Aquí vamos a hablar de un detalle que es delicadísimo. Esto es una pandemia mundial. Costa Rica no escapa de lo que está pasando en otros países. Si usted revisa titulares, Douglas, se encuentra que un padre viola a su hija de 13 años y la castigan con 5 latigazos. Sí, qué terrible. Que la confesión viral de un padre que violó durante 18 años conmociona a Argentina. Sí. Que en Ecuador acaban de condenar a una persona. Que ayer le acaban de condenar a 51 años de prisión a otro. Que la Defensoría reporta 22 casos de violación, que procesaron a un padre por violar a su hija de 5 años en Uruguay. Y así sigue la lista de titulares en todas partes del mundo. Costa Rica no es la excepción. No. Si usted mira esta estadística que andábamos aquí, que es propia del Poder Judicial en la Secretaría de Género, usted puede ver esa curva de crecimiento con referencia a las denuncias en materia sexual, en materia de abuso sexual. Y no hay la más mínima duda que un 95% del agresor está en las mismas 4 paredes. Y entonces aquí se requieren las políticas públicas. Es necesario que el Estado costarricense pueda definir una acción desde lo más alto para poder atacar esto. No solo desde la represión, porque nada hacemos con que anoche el Tribunal de Flagrancia llegó y le metió 3 años de cárcel al señor que le tocó las nalgas a una muchacha en el tren de Heredia. Okay. Si ese abusador sexual no es sometido a un tratamiento psicológico, porque le dieron 3 años, le dan libertad condicional, y entonces ¿qué pasa? Hay una garantía de que ese abusador sexual se vaya a regenerar, vaya a plantear, vaya a reconocer que tiene que someterse a un tratamiento. Igual pasa en nuestros hogares, Douglas. Ahora, ¿es tan cierto que papá y mamá son los últimos que se dan cuenta, o a lo mejor sí saben y no quieren aceptar la realidad de lo que representa que le estén violando a su hijo o su hija en la casa? Sí, todo eso que estás diciendo es verdad. Y aumentándole un poquito a lo que dice don Belisario, más de 60 millones de sobrevivientes a nivel mundial hay por abusos. México es el primer país va a la vanguardia. Tenemos, por un caso que se denuncia, 3 se callan. O sea que esto es como el pico del iceberg, ¿verdad? Nada más se ve una partecita, pero es algo increíble, es algo. ¿Por qué? ¿Por qué papá y mamá son los últimos? Porque no creemos que no sabían nada. No se sabe, y no creemos que el enemigo esté en la casa. Y hay mucho también mito con respecto a los padrastros, ¿verdad? Aquellos cuentos de hadas que nos contaban que el padrastro, la madrastra siempre es la mala, pues no necesariamente. Sí. Tengo que decir que el papá
va a la punta de la lista. Tíos, abuelos. He visto casos donde los papás abusaban desde niña a la muchacha, se casa la muchacha y casada sigue abusando. ¿Ah? Y nos cuestionamos cómo es posible que esto se dé. ¿Por qué la persona no denuncia? Es tanta el poder que tiene el victimario sobre la víctima, ¿verdad?, que la intimida tanto que ella se siente impotente. Entonces, romper ese círculo, hablando, denunciando, trabajando con las personas que ya tienen este problema, pero principalmente educando para que esto no se dé. Volvamos de nuevo a las señales. Me interesa un poco que la gente en casa, porque si uno piensa, bueno, mamá y papás fueron los últimos que se dieron cuenta, pero el abusador sigue y está cercano. La mayoría de veces está cerca de los hijos. Eso es lo que la gente tiene que entender. No es que está cerca, Douglas, peor. Es que es el progenitor, o es la progenitora, o es el hermano, o es el primo, o el sobrino, o es el tío. Sí. Usted lo que tiene que entender es que tiene que establecer una estructura en la familia, una estructura de valores, empezando por el respeto, sabiendo que desde la mañana tiene que existir toda una coherencia de comportamientos durante el día. Y si usted ve desde el primer momento una actitud, una mirada libidinosa de parte de ese papá hacia su hija, pues inmediatamente tiene que despertar las alertas y tiene que despertar absolutamente todas las alarmas. Claro, pero ahí, por ejemplo, Belisario, llevándolo ya a la práctica, si yo veo que ese vecino, o más bien yo soy el vecino y veo que hay una mirada y media complicada, yo puedo hacer esa denuncia. Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que hay un detalle. Hay una serie de actos preparatorios. Cuando ya vemos todo esto, cuando ya vemos todas estas estadísticas, es porque ya llegamos al punto extremo donde ya se configuró prácticamente el hecho. Eso lo que dice es que básicamente no hemos hecho nada. Exacto. Si sigue creciendo, no hemos hecho nada. Algo está pasando, algo no estamos haciendo. Bien. Los casos en donde usted, hombre que me ve, hombre que me escucha, usted mismo tiene que entender que usted tiene que someterse a un tratamiento en el momento en que en su mente interiorizó la idea de un tocamiento indebido, de ir en una aglomeración y tocarle las nalgas a una muchacha, de violar a su hija. Sí. Si usted, porque para cometer ese hecho, primero usted lo idealiza, primero usted lo piensa. No es una cuestión totalmente impulsiva. Desde el punto de vista psicológico, no me va a decir que la violación se da de manera impulsiva. Ya hay una serie de actos en donde usted puede lidiar esas cosas. Y Belisario, te voy a decir una cosa. Bueno, a todos los amigos televidentes, un 15% de los abusadores son mujeres. Imagínate. Entonces, no solamente los varones, las mujeres también. Así es. Ahora, ¿cuáles son cuál es el perfil posible de un abusador? Que yo puedo darme cuenta si alguien corresponde a este perfil. Mira, se da mucho en papás adolescentes. Papás adolescentes son más tendientes al abuso sexual. Personas que tienen problemas económicos, personas que tienen mucho estrés, personas que consumen alcohol, personas que están bajo uso de droga. que Entonces, han sido violados o que han sido abusados también ellos. Sí, pero fíjate que eso va sumando. Entonces, si además tenés un pensamiento ahí medio oscuro, estructurado, le sumás que estás sin trabajo, le sumás a unos traguitos, entonces sos una bomba de tiempo. ¿Qué pasa cuando uno visita las cárceles? Yo que he tenido la oportunidad de estar en el Buen Pastor, trabajando obviamente, y en la Reforma también, todas las personas te dicen: doctora, yo nunca me creí capaz de llegar a una cárcel. Yo nunca me creí capaz de hacer esto. Bueno, exacto. Pero es que somos una bomba de tiempo y nadie puede decir: yo jamás haría eso, porque hay que ver cómo está ahora el ser humano. Las circunstancias son muy complejas. Todo va sumando. Ahora, hay una sensación, ¿verdad?, de que detienen al presunto violador, no le dan prisión preventiva y está libre, Belisario. Bueno, pero es que ya eso entramos a un tema de principios generales del derecho, como es el debido proceso, la presunción de inocencia, si es eventualmente que exista cierto material probatorio, si la declaración de la parte ofendida es contundente en sí misma como para poder generar ese nivel de duda suficiente para que un juez de la República pueda interponer una medida de una prisión preventiva. Y ahí yo quiero ahí acotar algo.
los procesos se hacen muy largos porque los procesos pueden durar de 6 a 5 años. No todos los procesos se terminan porque a veces la víctima se aburre. Pavoroso. Exacto. Son procesos muy burocráticos y aquí todos algo no estamos haciendo. No es solamente el PANI, no es solamente la escuela, no es solamente la iglesia. Nosotros como entes civiles, la casa, todos estamos fallando. Hay algo que hay que hacer. ¿Cómo es posible, ¿cómo es posible que del 2014 al 2015 se hayan duplicado las agresiones? Bueno, la última cifra, más de 8,000 casos, y eso estamos hablando de 2015, horrible, que es la última cifra. Pero también hay un punto. Si yo voy, porque además yo me imagino lo difícil que es denunciar estos casos, para uno como víctima, ¿verdad? Imagínate la crisis familiar que se hace. Pero si yo hago la denuncia, me armo de valor y sacan al tipo que supuestamente me violó, ¿cuál es el miedo? ¿Cómo queda esa víctima en este proceso? Porque entonces, y puede ser el profesor, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene todo un sistema de protección a víctimas y testigos. Pero eso es tan efectivo. Es muy efectivo ese. Ese programa es efectivo. Si usted se logra acomodar a los lineamientos que tiene el Poder Judicial en ese sentido, yo creo que sí tendría lo suficiente como para tener la capacidad de poder enfrentar un proceso hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Aquí el tema es que tenemos que empoderar a la víctima, tenemos que empoderar a la familia para que no solamente podamos romper el capullo, romper ese silencio y poder dar el gran paso y de una vez cortar esa cadena de violaciones, porque eso sigue de manera indefinida. Aquí también es importante que aquel que se reconozca que tiene algún problema interno busque ayuda de inmediato, ya sea en el Instituto WEM, ya sea con su psicólogo, su psicóloga personal, ya sea con su amigo, su amiga, con el sacerdote, con el pastor de la iglesia, con quien sea, pero busque la ayuda necesaria para reconocerse como un potencial abusador, en donde en algún momento interiorice una idea que no me va a permitir salvarme de una cárcel. Y si usted todavía no sabe las consecuencias, dese una vuelta por la Reforma. Vaya y pregunte cómo reciben a los abusadores sexuales en la Reforma o en San Sebastián. Vaya y pregunte cuál es el destino que le toca a una persona que viola a su hijo o que viola a su hija. Y entonces esas medidas puede ser que lo hagan contenerse y puede hacer que lo permitan reflexionar y echar para atrás cualquier conducta indebida. Ahora, si uno empieza a analizar los perfiles que usted mencionaba, Giselle, y dice, bueno, ahí podría ser que esa familia tenga un problema de abuso. ¿Cómo hago para afrontar eso? ¿Cómo hago para decirlo? ¿Cómo hago para comunicarlo? Denunciarlo, tratarlo. Pero con la familia, por ejemplo, el primer contacto con la familia. Igual. Hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo, hay que sospechar. Yo prefiero sospechar que no. Mira, ¿cuáles son las señales que presenta un niño, por ejemplo, que abusado, es muy importante, ¿verdad? Abusado o que está siendo por lo menos ahí un poquito atacado. Por ejemplo, cuando hay bajo rendimiento escolar, el chiquillo siempre iba bien y de repente bajó. Depresiones, empieza a orinarse cuando ya eso lo tenía controlado, se aísla, llanto fácil, tiene pesadillas, tiene problemas ahora al socializar con otros amiguitos. Ese tipo de cosas, los papás tenemos que estar muy atentos porque algo me está indicando. No puede ser que sea en vano estos ¿sabes síntomas? Dónde? Y a ver si compartís conmigo eso, Douglas, también. ¿Dónde podemos hacer mucho? En el kinder y en la escuela. Con la labor de los maestros. Claro. Porque el maestro sí logra percibir más fácilmente una situación de estas y ahí es donde surge el deber de denuncia por parte del maestro. Bueno, no solamente la escuela, ¿verdad? Los papás, el vecino, es que todos nosotros somos entes que podemos denunciar, que tenemos que hablar del asunto. A eso quiero también ir. Si papá o mamá se dan cuenta de una persona que está abusando a su niño y se calla, ¿cuáles son las consecuencias legales en eso, Belisario? Podría haber una omisión de auxilio, hay un delito en el sentido de hay una omisión de auxilio a una persona incapaz. Una persona menor de edad es una persona incapaz y en consecuencia está claramente establecida una responsabilidad penal para ese. Ahora, lo que hay que determinar es las circunstancias por las cuales esa madre calla. Por ejemplo, el caso de ayer o antier, creo que fue en La Fortuna, en donde fue a través de la tía.
y la madre durante mucho tiempo estuvo soportando violencia doméstica, hasta que ella logró tener la fuerza suficiente como para ir y denunciar violencia doméstica. No denunció la violación de su hija, denuncia violencia doméstica. Es la tía la que denuncia la violación de su hija. Bueno, pero por lo menos logró ella, que es víctima de violencia doméstica, tener el valor suficiente para poder hacerlo, y ahí digamos que la podríamos exculpar de alguna manera, porque ella también era víctima. Está en un ciclo de violencia. Porque está en un ciclo de violencia, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, yo soy máster en educación y creo 100% en los programas educativos. Exacto. Si ya tenemos a las víctimas, tratarlas, pero todo lo que es preventivo, y aprovechando un poquito, voy a hacer una oferta, estoy inaugurando mi consultorio, y le voy a pedir a la gente allá en casita que tome papel y lápiz, porque voy a regalar 3 charlas gratuitas. El Señor me ha bendecido mucho y yo quiero bendecir a la gente, sea con este tema o con cualquier otro. El teléfono para que me llamen para esas charlas, 87 Ahí está en pantalla, 08 36 36. Ofrezco esta charla en cualquier parte del país, son 3 charlas de este tema. Me encantaría, porque este tema, trabajarlo en grupo, en terapia grupal es excelente, pero hay que hacer algo. El trabajo hormiga, esto que yo estoy haciendo, donar 3 charlas, don Belisario, atender una víctima, ustedes como canal, denunciar, las maestras de escuela, estar atentas, los padres de familia, eso es lo que tenemos que hacer. Trabajo hormiga para terminar con esta peste que tenemos encima. ¿Y cómo le dice uno a los chiquitos? Porque siempre está uno, ¿verdad? Los abuelos le decían, no le hable al extraño, no se monte en el carro, no se vaya con aquel señor. No Pero también nos decían, no diga nada, esto que está pasando en la casa no se cuenta, Dios libre usted diga que su abuelo la tocó, Dios libre que usted diga que su papá viene tomado y se pone... No, entonces, hay que hablar. ¿Cómo aborda uno con los chiquitos? Eso ¿Cómo los hace entender? Eso es preparación desde la cuna. Nosotros tenemos que decirle al niño, estas son sus partes íntimas, nadie los puede tocar, ustedes tienen que no permitir estas y estas cosas. ¿Cuáles son las personas de apoyo que usted tiene? Las maestras, la cuidadora, la abuela, su tía. Hay que enseñarle a los chiquillos. Los chiquitos tienen que estar atentos, preparados para cualquier cosa. Yo con mis hijas, cuando estaba chiquitillas, hacía cosas como esta. ¿Qué pasaría si en este momento se mete un ladrón? ¿Usted qué haría? Y una me decía, me meto debajo de la mesa. Y hacíamos planes preventivos por cualquier cosa. Igual hay que hacer con esto, hay que educar en las escuelas. Hace falta mucha educación para que los niños tengan una hora. ¿Te acuerdas en el tiempo de nosotros cuando nos daban educación para el hogar? Sí, claro, y nos enseñaban estas cosas. Claro. Bueno, hay que tener un tiempo, una orientadora, la maestra, un padre de familia que sea profesional en alguna rama. Es el trabajo hormiga el que va a terminar con eso. Un niño que esté empoderado en las circunstancias que usted habla, en el momento en que esté en la mesa de la casa, desayunando, almorzando, llega y le dice, papá, no me gusta como me estás viendo. Y desde ese momento le tiene que poner pero qué duro, ¿usted se imagina? Claro, eso es lo que está sucediendo en las 4 paredes de nuestras casas, mi querido Douglas. Sí. Aquí estamos viendo esta estadística, pero que fue lo que se denunció. Hay un montón de casos que ni siquiera pasan. Y si vamos por la estadística, lo que no se denuncia son 3. Estamos hablando de 24.000, 25.000 en un solo año. Sí, no es posible. Estamos hablando de que constantemente, cada hora, hay un hecho de abuso contra una persona menor de edad. Belisario, finalmente, ¿cuáles son esos mensajes que la madre que nos está viendo, Giselle o Belisario, la verdad es que la idea es enriquecer esta conversa, que tienen que tener clarísimo? Primero, que especialmente para niños pequeños. Hay 2 aspectos. Primero, en el lado preventivo, hay que trabajar intensamente en empoderar, no solamente a usted, señora, sino que también a usted, niña o niño que nos está viendo, joven, adolescente que nos está viendo. Hay que romper el silencio. Si no tenés la capacidad para decírselo a mamá, por miedo a papá, dígaselo a su tía, a su prima, a su sobrina, a su mejor amigo, al sacerdote, al pastor de la iglesia, a quien sea, al maestro, a la maestra. Y ahí vamos a tratar de romper ese círculo de violencia. Y en el lado represivo, una vez puesta la denuncia, no vamos para atrás. Hay que seguir para adelante porque el Poder Judicial tiene todo un sistema de empoderamiento, de apoyo y de protección a la víctima que le va a permitir llegar hasta la fase final del proceso. Te estoy diciendo que no es fácil, te estoy diciendo que es muy duro, te estoy diciendo que podés ser víctima de una revictimización, valga la redundancia, pero vale la pena llegar hasta el final porque necesitamos romper esta cadena de violencia. Y yo quisiera terminar con algo positivo. No, y nada más para que Dime.
una posible red también con pornografía infantil. Las autoridades trabajando o están reportando la prensa sobre este caso. Los días. Ojo, ese es un tema que además no es la primera vez, ¿verdad? Se han desarticulado no sé cuántas bandas de pornografía infantil en el país. Pero yo quisiera terminar el programa con algo positivo. El ser humano tiene una capacidad de resiliencia, que es lo que nosotros manejamos en psicología. ¿Qué es eso? Es hacer de una crisis, de un evento traumatizante, una fortaleza. Cuando nosotros logramos trabajar con víctimas de abuso, de incesto, esas mujeres se empoderan tanto porque no es que les están contando, ellas son testimonios, ellas son líderes en esos grupos. Entonces sí se puede salir adelante. Solamente hay que buscar ayuda, hay que denunciar, hay que atreverse. Así que los invito a que me llamen y que empecemos a trabajar en eso. Trabajemos en eso. Agradecerles a ambos. De verdad, buena discusión. Ojalá que en casita la gente haya tomado nota y haya interiorizado este mensaje. Ojalá. Esa es la idea. Gracias. Vicente.